el cuerpo se deprime. Y yo sé que estoy en el aire. El cuerpo se deprime si no hay sexo. Me siento muy honrado con la presencia y parte del off the record que llamamos nosotros acaba de transmitirse en esta radioemisora que busca ser siempre humana, esclarecedora, directa, transparente. Es bueno ser transparentes. Y a mí me gustó mucho, precisamente de parte de mis invitados, como siempre de excepción, los exministros Mauricio Dávalos y Mauricio Pinto Mancheno. Me gustó mucho lo de Mauricio, que quiero que tenga la bondad de pasar a explicarnos. Hay algunas frases que envuelven a un Mauricio Pinto como muy reflexionado, por ponerlo en esos términos, sapiente, claro, transparente y adecuado para la época su discurso. Me gustó mucho a través de la entrevista de Jorge Imbaquingo de la redacción del diario El Comercio y que salió ayer publicado en el diario correspondiente. Mauricio Pinto está con nosotros y me complace también en saludar a Mauricio Dávalos. Este binomio de Mauricios van a refrescar el pensamiento del pueblo ecuatoriano, de los empresarios, de la gente que han reflexionado o hemos reflexionado sobre los agravantes que pesan en relación a una perspectiva inmediata bastante complicada. Mauricio ha dicho que todas las partes tienen que bajar las exigencias. Y este titular bien ubicado por Jorge me pareció el más adecuado para esta entrevista. Y usted ha dicho otras perlas también, economista Dávalos, que son muy realistas, muy significativas. Y hemos estado en contacto con usted y su pensamiento en los últimos días. Pero ahora nos hace falta gente que oriente a las masas, pero más a los cuadros directivos y a los hacedores de pensamiento, comenzando incluso por las academias, por las universidades ecuatorianas. ¿Qué escaso aporte han dado las universidades ecuatorianas con cuadros humanos que estoy recordando en la persona de Mauricio Pinto y de Mauricio Dávalos? Esta generación fue fantástica. Recuerdo como presidentes a Osvaldo Hurtado y recuerdo a presidente Borja y recuerdo a todos los que fueron hasta la ciudad de Otavalo y me acompañaron en una fotografía que es histórica y que la tenemos acá en el estudio de la radio, simbolizando nuestro cuidado, a veces en extremo, por la sustentación de la democracia institucionalmente hablando. ¿Estamos en un momento conflictivo, ingeniero Pinto? Gracias, Gonzalo, por la oportunidad y saludos a mi tocayo, que también es un empresario que ha venido buscando la manera de que el país... Usted sabe, Gonzalo, que yo he sido fanático de la creación de empleo porque creo que es la única manera de que un país se puede desarrollar. Digno heredero de sus tíos y de su señor padre. Bueno, en la familia, Gonzalo, siempre hemos estado pensando en eso. Sí, por eso lo digo, porque yo trabajé también off the record, para los Pinto, de muchacho.
y yo iba con usted al teatro para... Usted era el molestoso de la jorga. Que ponga las películas. En fin, Gonzalo, off the record también hablábamos del tema de las empresas familiares. Y yo creo que ya hay que dar un impulso muy importante a las empresas familiares porque tienen una visión distinta. No tienen una visión de corto plazo. ¿Qué se distinguen las familias? Que hay una visión de largo plazo, Gonzalo. No es lo mismo una empresa que se constituye, tiene éxito, sale a bolsa, hace dinero y después simplemente queda en manos de administradores que no tienen sino la visión de que la acción tenga el mayor valor posible. Y en los momentos difíciles realmente dejan que la cosa se dañe y no le luchan, porque evidentemente las empresas tienen el sube y baja típico de la actividad misma. Hoy en día estamos viviendo una temporada, un tiempo donde yo creo, y así lo menciono en la entrevista que bondadosamente me hizo El Comercio, yo creo que estamos viviendo un cambio generacional muy drástico y que las generaciones anteriores no lo entienden del todo y las generaciones nuevas no quieren recurrir a las personas que tienen experiencia para poder resolver los problemas, porque evidentemente de la manera en que los milenios, las generaciones nuevas, se expresan y lo que quieren es totalmente distinto al pensamiento que nosotros tuvimos con oportunidad de ver un mundo que se desarrollaba, pero que explosionó en el desarrollo a través de las comunicaciones. Y yo creo que hay que hacer un pare y decir, bueno, ¿en dónde estamos y qué queremos? Y en eso tiene que participar todo el mundo, porque de lo contrario sucede lo que sucedió ayer en el Congreso. Más pesan los temas de carácter político que los temas de carácter de país. Es evidente, Gonzalo, no hay manera de no entender que el país necesita que su presupuesto sea financiado, que el hueco fiscal no se presente en la manera como se está presentando. Y que ese es un tema que tiene que discutirse, no es un tema simplemente que un analista lo dice o que el ministro de Finanzas lo señala, sino que es un tema que tenemos que discutirlo todo, porque el principio de todo es yo tengo que tener equilibrado los ingresos y los egresos. Y en eso hay un montón de maneras de hacerlo, pero no se puede ir a los extremos que estamos viviendo en el país, de que queremos regiones independientes, que queremos federalismo y por otro lado que la CONAIE dice que pues que si no es lo que ellos quieren, entran de nuevo a las manifestaciones y a los vandalismos, que no puede volver a suceder en una ciudad como Quito. Entonces ahí es donde creo yo que tenemos que centrar. Lo grave es que sucedió en todo el país y que puede volver a un segundo capítulo mucho más. Gonzalo, no es solamente el país, eso es la otra cosa que tenemos que es la región. Y no solamente es la región. Vea lo que está pasando en España con el tema de Cataluña. Vea lo que está pasando, sigue pasando en Francia con el tema de los chalecos amarillos. Y vea lo que está sucediendo en Hong Kong. No me van a decir que el tema de Hong Kong es un tema económico. Y el fin de semana en Irán. Entonces hay que entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando, Mauricio? Global, que hay un cambio generacional y que tenemos que entenderlo. Y que tenemos que saber qué es. Señor economista Mauricio Dávalos, muy buenos días. Muy buen día, Gonzalo. A los tiempos, gracias por la invitación y qué gusto encontrarme aquí con mi amigo Mauricio Pinto. Mire, es difícil el que podamos hablar en términos mundiales. Sin embargo, yo sí creo que los cambios que se han presentado en el mundo a través de la revolución tecnológica y de comunicaciones, sí a las nuevas generaciones han cambiado de una forma impresionante su forma de ver su vida propia y el mundo. Yo recuerdo cuando era muchacho y
y luchábamos muy idealistamente contra las dictaduras militares y hacíamos manifestaciones, naturalmente sin... Esos fueron los retos de la época, ¿no? Claro, obviamente sin Era pura saqueos. dictadura en América del Sur. Claro. Dictadura militar. La lucha era contra la dictadura, realmente. Sí. Y naturalmente, y por la democracia, ¿no? Ya una vez que tuvimos democracia y también fue una ola de democracia en toda América Latina, y no solamente en América Latina, sino yo diría casi en el mundo. Fíjense ustedes que estamos hablando a pocos años de la reacción de la juventud en los países árabes, que ese renacimiento fue algo impresionante que sacudió al mundo. Pero todo eso yo creo que está conectado con lo que vemos hoy. Yo no sé si es que debemos a la juventud actual juzgarla con los parámetros que nosotros vivimos. Esto es, con la lucha por los ideales de defensa de la democracia, de la libertad, del progreso económico compartido y todo eso. Este momento Del equilibrio social. Claro, este momento, todo lo que quiere decir la vida de los jóvenes en relación con su celular, con su tablet y con su computador, es que ha transformado, yo creo, esos ideales que habían antes. No se vuelven algo importante, vital, por lo cual uno pueda luchar. Pero lo que pasa en Chile, por ejemplo, es un ejemplo de lo que estoy hablando. Se ha hecho muchas entrevistas, y algunas se publican, a los manifestantes chilenos, para ver aquellos que están dando vivas al Che Guevara, vivas a toda la ideología de ese tipo, por ahí. Y la verdad es que muchísimos no sabían ni siquiera quién era el Che Guevara. Y desgraciadamente, se contagió un enorme porcentaje de la población chilena, y este rato están yendo por un derrotero que para los ecuatorianos, para mí al menos es doloroso ver a Chile comenzar a caminar un camino que nosotros ya lo conocemos y sabemos a dónde nos lleva. Este rato van a una consulta para aprobar si es que hay constituyente. Nosotros lo tuvimos. Luego tendrán constituyente. Y ojalá, pero creo que es un poco fatal que lleguen a tener una constitución más o menos tan desastrosa como la que nosotros tenemos. Esto, mire, los muchachos no lo saben. Allá en Chile, no saben. Simplemente están moviéndose a lo largo de determinadas expectativas y de determinados ¿Solo fuerzas. con un instinto de cambio? Lo que quieren es un cambio porque efectivamente yo creo que en Chile se exageró el individualismo. Y se dejó a que el chileno común y el chileno, el trabajador, el de clase media, viva absolutamente comprimido, exactamente. Alguien me decía... Viva con las justas, como decimos exactamente. Acá. Viva bien, pero con las justas y angustiado. Va a llegar un momento, y el momento ya llegó, en que explotó. En el caso del Ecuador, yo creo que ese consejo que nos daba Correa de que vivamos de la tarjeta de crédito es lo que está llevando a Chile a esa desesperación, porque vivir endeudado, que ha sido una costumbre chilena de muchos años, es algo que lleva a una angustia perenne. La población no puede vivir angustiada, porque llega un momento en que puede explotar. Entonces, mire, yo creo que
efectivamente es algo que no rápidamente se lo puede diagnosticar, sino que es digno de estudio. ¿Qué es lo que está pasando? Como Mauricio decía, es un cambio generacional que hay que estudiarlo a fondo porque las consecuencias son tremendas. Aquí en el Ecuador estamos viendo que a principios de octubre, aprovechando un paro de transportistas y la marcha indígena, se incorporaron quién sabe qué cantidad de elementos que destrozaron la ciudad y obviamente tuvimos un espectáculo muy deplorable de ver unas fuerzas armadas, una policía, básicamente humillados y que, o sea, no se puede entender lo que decía el ministro de Defensa el otro día en su testimonio ante la comisión de la Asamblea. 257 militares secuestrados por los indígenas. O sea, ahora sí es las tórtolas contra las escopetas, pues. Y los militares estoicamente aguantando. Pero eso no puede continuar. El Estado tiene la obligación de dar seguridad a la población ecuatoriana dentro del régimen democrático que vivimos. Por eso es de Mauricio que tiene... Pinto, en el sentido de que él propone un diálogo abierto entre todos los sectores. Naturalmente. Tenga la bondad, Mauricio. Gonzalo, muchas de ellas no son simplemente al azar, son realmente empujadas por alguien para una caotización en donde se puede pescar a río revuelto. Hay una palabra que vamos a tener que entender por qué sucede, que es insatisfacción. Y es una insatisfacción personal, porque no es una lucha con un objetivo clarísimo como se luchaba en los años 70 por el tema de la democracia. Queríamos tener un país democrático y evidentemente había una lucha para conseguir esa situación. Hoy en día, si es que uno analiza, como decía mi tocayo acá, analiza qué es lo que quieren los diferentes sectores, qué es lo que quieren en Chile, qué es lo que quieren en Hong Kong, qué es lo que quieren en el Ecuador, y para aterrizar bien en el Ecuador, qué es lo que quieren los indígenas. Hasta ahora no tengo claro cuál es el motivo. No hay un inventario que acierte. Porque yo no les he oído, Gonzalo, y me da mucha pena. Sí. Por ejemplo, pedir agua potable y alcantarizado. No se les ha escuchado. No. ¿Qué es lo que necesita la población rural? Yo no les he oído caminos vecinales para poder sacar las producciones, mejoramiento de las escuelas y colegios. Eso sería una lucha realmente para el mejoramiento de la clase indígena y campesina. Pero les oigo con unas arrogancias y con un discurso absolutamente politiquero, ¿no? Yo no diría hasta politiquero. ¿Ideologizado? Ni siquiera ideologizado, porque esa es la otra cosa que yo sostengo, que no es un tema ideológico. Es un revanchismo, es un odio, es un resentimiento, es una insatisfacción llevada realmente a los extremos. Y el momento en que se lleva a los extremos, ahí viene la problemática de cómo se resuelve. Y a mí me daría muchísima pena que empiece a resolverse a través de la fuerza. Yo creo que ese sería el peor de los elementos que se puede tener. De los escenarios, porque eso resiente más a la gente. Porque eso no acepta a la gente. Lleva más Entonces, por eso es el llamado, decir, oigan, pongamos una pausa aquí, entendamos bien cuál es la problemática y hagamos un acuerdo nacional que permita que tenga bases sólidas para poder, en diferente manera de poder arreglar, sean las propuestas que hacen para poder llegar a ese objetivo. Pero las dosis de exigencias, ¿de qué dependen? De las personas.
porque De evidentemente... los sectores, digamos. No, sí, pero son las personas al final Ya. que dicen, no, si es que esto no es para mí, entonces no es bueno. Si es que esto no, entonces yo no lo acepto. Yo veía ayer de noche que algunos comentarios sobre el tema del archivo de la ley. Ujú. Por ejemplo, me dio una pena muy grande de Vilma Andrade, a quien conozco muy bien, Sí. de decir que Ha votó cambiado porque radicalmente. porque no era sostenible, porque no era conveniente para la población. Con otro léxico y otro lenguaje Entonces, distinto. ahí es casi donde de yo me derecha. pierdo, porque no entiendo a dónde quieren llegar. Sí. ¿No es cierto? Si hubiera una propuesta de decir, ¿saben qué? El déficit fiscal es X y esta es la manera de poder llegar a cubrir ese déficit fiscal sin perjudicar a los sectores que generan empleo, sin perjudicar al trabajador que no tiene empleo, porque hoy en día si no hacemos reformas para que la gente que no tiene empleo pueda tener empleo, podemos hacer cualquier milagro. Puede venir alguien con la varita mágica, pero no se va a generar el empleo. Entonces, ahí viene el tema de que hay necesidad absoluta de que se entienda cuál es la problemática del país. Usted le ha tenido aquí varias veces a quien creo yo, en mi pensamiento, tiene la figura más clara de lo que significa el manejo de los dineros del Estado, que es Jaime Carrera. Es decir, es imprescindible que la gente entienda que no se puede vivir con un déficit de esa naturaleza, que no hay manera de cubrirlo, porque si vamos a cubrir hasta diciembre lo que falta del año con endeudamiento, la pregunta es, ¿quién va a pagar en el fondo los intereses de ese endeudamiento y la plata de ese endeudamiento que va a ir a gasto corriente? Sí. Entonces, si no se entiende eso como base, es decir, el país no puede tener un déficit de esta naturaleza, después tendremos que decir, a ver, ¿cómo llegamos a tener ese equilibrio? Pancho. ¿Cómo no perjudicamos al sector que genera empleo? ¿Cómo no perjudicamos a los trabajadores? ¿Cómo no perjudicamos a los estudiantes? Al final, la intención de todos sería vivir mejor, y eso es lo que deberíamos procurar todos. Economista Dávalos, Mauricio Pinto señala que es el entendimiento sobre cómo se resuelven los conflictos la partitura inicial para ponernos de acuerdo entre todos. Hay amplia literatura sobre esto, en donde lo primero que va a notar es que no se pueda poner tiempos. Todo lo negociado se aplica cuando se acabe la negociación. No se negocia por partes. Son párrafos bien traídos, oportunamente descifrados, y que a él incluso le hubiera gustado que en las negociaciones habría estado un conductor, digamos, lo que yo hago en esta radio. Una persona como Pancho Huerta decía, una persona como Pancho Huerta, ¿por qué usted, Mauricio, se aficiona de Francisco Huerta Montalvo como el conductor, digamos, de una deliberación que hubiera solucionado todos los problemas que cada segmento poblacional tiene? A ver, el tema yo le mencioné a Pancho Huerta porque evidentemente es un hombre de amplísima experiencia. Y en este tipo de cosas, cuando se pone difícil, hay que buscar personas que tengan la habilidad suficiente para poder entablar las conversaciones y convencer a las otras personas de que lo que están pidiendo es un absurdo. Yo no vi a nadie, yo le menciono porque hay mucha gente en el Ecuador que puede tener las condiciones necesarias para entrar a una negociación de ese tipo. Lo que yo quería mencionar en la entrevista es que no se puede depender de jóvenes que no tienen la experiencia suficiente para una negociación de esta naturaleza. Yo creo que eso fue un error. El hacer una negociación con televisión al frente, evidentemente cualquier experto le va a decir, eso no se puede hacer,
porque le está limitando la negociación. Porque si usted tiene un público que le aplaude cada vez que le insulta al contertulio, entonces evidentemente no va a llegar a ninguna parte. Claro. Y los tiempos, Gonzalo, los tiempos, la vida nos ha enseñado que no hay cómo fijar tiempos exactos, porque si se fija tiempos exactos, empieza cuando ya va a cumplirse el tiempo la desesperación de llegar a un acuerdo. Y yo creo que ahí y el acuerdo es un paquete. El acuerdo tiene que ser un paquete empezando por lo que le digo. El Estado no puede tener un déficit de esa naturaleza, porque de lo contrario todo lo demás no sirve. Porque ¿dónde vamos a empezar a ver si no se llega a un acuerdo nacional? El deterioro de todo, el deterioro de las ciudades, porque las más pequeñas no van a recibir, porque no tienen la presión política, no van a recibir los emolumentos que le tiene que entregar el Estado, el deterioro en la educación, el deterioro en la salud, eso es lo que va a suceder. Uh-huh. Es decir, hay que entender que cuando uno tiene una moneda y maneja una moneda fuerte, si no hay, no se puede gastar, porque no hay dónde imprimir. Un conductor y un facilitador no resultó ser el presidente Moreno, ni ninguno de sus secretarios de Estado. Por eso es que, en aspiración nomás, Pinto Mancheno dice: a mí me hubiera gustado que sea Francisco Huerta, por ejemplo, uno de los hombres que sintonice lo de todos para el bien común, sintonice lo que quieren todos para el bien común. Algo de esto quiero reflejar. Es lo que nos está haciendo falta, porque Pancho está en línea. Lo que nos está haciendo falta, creo, es en primer lugar que primero sepamos escuchar antes de que enviemos propuestas de cualquier lado, especialmente en el caso del gobierno, que eventualmente tengan problema en su aprobación. Me estoy refiriendo especialmente a la ley que acaba de ser negada ayer. Esa es una ley que salió de un limbo. Nadie supo por qué es lo que cubría todos los campos que cubrió. Y hay muchas cosas que yo creo que inclusive el presidente Moreno debería, preocupado, investigar, como por ejemplo esas disposiciones sobre la repatriación de capitales y eventualmente impunidad consagrada en la ley, que estaba proponiéndose que se apruebe en la ley ayer. Exacto. Entonces, y viene eso, un desfile, claro, eso de rateros. Claro, eso. Óigame bien, correístas, viene un desfile de rateros que quieren exculparse a través de una metodología jurídica que les dé campo para que todo el mundo nos olvidemos y que no reclamemos un solo centavo de tanto dinero que existe este momento en el exterior y que pertenece a este sufrido pueblo ecuatoriano. Claro, es que mire, realmente esa disposición, la disposición respecto de una bicefalía en la regulación del mundo financiero. Bueno, había una cantidad de despropósitos en realidad en la ley. Ahora, el presidente ha enviado una nueva propuesta, ya viendo que era negada la primera. No se sabe el contenido. Ojalá haya escuchado en las conversaciones que deben haber tenido con los asambleístas que no estaban de acuerdo, pero que podrían eventualmente con buena voluntad apoyar. Ojalá hayan entendido el mensaje, porque este momento el Ecuador verdaderamente está atravesando por una situación en extremo delicada. Tenemos una competitividad destruida. No, tenemos una competitividad destruida, no es un limbo. Yeah. Este rato el país no puede competir porque dentro de la dolarización, que es lo que siempre tenemos que tener como telón de fondo, somos un país dolarizado, en el cual no hay cómo hacer lo que nos da la gana y peor aún, medidas demagógicas de gobierno. Entonces,
Nos han estrangulado con impuestos, nos han estrangulado en materia laboral, en materia comercial nos han aislado del mundo y en materia regulatoria no podemos más. Las empresas fundamentalmente con tanta regulación, costosa además para las empresas. Todo eso impide que se compita con la producción ecuatoriana. No hay crecimiento por eso, porque no hay inversión. ¿Y por qué no hay inversión? Por estas causas. Porque, entonces, ¿cuál es el porque nos problema, hace mi querido falta el Gonzalo? diálogo, dice Mauricio Pinto, porque el gobierno lleva 2 años en eso y nunca vio este panorama. Es el entendimiento sobre, esta es la respuesta, es el entendimiento sobre cómo se resuelven los conflictos. Hay amplia literatura sobre esto, en donde lo primero que va a notarse es que no se puede poner tiempos a las pláticas. Todo lo negociado se aplica cuando se acaba la negociación, dice Pinto. No se debe negociar por partes. Tiene que ser un paquete. A mí me hubiese gustado que en las negociaciones hubiese estado una persona como Francisco Huerta. Y perdone por eso mi molestia, Pancho, se siente aludido en términos de su conducción equitativa hacia un porvenir de las pláticas que a todos nos satisfaga, nos envuelva no en una confrontación, sino en un arreglo. Esta es la confianza que tienen en un hombre como usted, Pancho. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos a los amigos contertulios. Me siento halagado de que se piense en mi nombre como posibilidad de resolver conflictos. Yo creo que parte de la condición lamentable del Ecuador es que estamos encerrados cada cual en sus particularismos. Sobre esto había un reciente artículo muy llamativo de cómo hasta en los conflictos sociales cada cual trata de resolver el suyo, ¿no? Entonces hay un movimiento por los interesados por la naturaleza, los ambientalistas, otros en cambio están dedicados a proteger a las mascotas y los otros a los LGBTB sin comparar mascotas con LGBTB. Y definitivamente los indígenas quieren imponer su punto de vista y ya está, pues. Por eso es que no cabía negociar con un sector del país, sino con todos los sectores. Pero se privilegió para terminar con el conflicto, que era una conspiración abierta en las calles, la negociación con el sector beligerante. Y el sector beligerante impuso sus condicionamientos. Y ya está. Y ahora quieren seguir imponiendo hasta quién puede visitar o no las comunidades indígenas. Distorsiones, aparecen otros elementos de distorsión como la defensa de los derechos humanos por la que yo me la he jugado y he perdido mi libertad defendiendo los derechos humanos. Pero no puede ser que a nombre de los derechos humanos no se pueda controlar el orden y que haya una legislación que impide que la fuerza pública actúe como tal en defensa del orden, porque si no, están sometidos a juicios y a molestias que ni siquiera el Estado le subvenciona a los abogados, sino que cada cual tiene que hacerlo por su cuenta, incluso lesionando su carrera profesional. Por el estilo, lo que voy significando con lo que señalo es la ausencia de un proyecto nacional que este gobierno no se ha cuidado de elaborar. Estamos sin rumbo, y sin rumbo cada cual hace lo que más le conviene y lo que mejor le aprovecha. Y entonces es que la esperanza se concentra en el paternalismo, Francisco. Y en el rumbo, si no se tienen metas, no se llega. Lo que más está garantizado si no tenemos un plan y unas metas es que no llegaremos a ninguna parte, porque caminamos sin dirección. Y con estos singularismos, cada cual por su lado pensando en lo suyo. Mientras tanto,
Y esto lo he planteado en varias reuniones con estudiantes y con hermanos masones y etcétera, etcétera, con cada uno de los grupos con que mantengo actividad. Y se nota que cada cual está pensando en lo suyo y siente que participa en política porque manda un meme o porque genera empleo, entonces ya se siente ajeno de responsabilidades con la conducción de la República. Y entonces cae en cualquier mano esa conducción y luego ocurre lo que estamos comentando. En esa línea yo creo que es imperativo que en el periodo que le falta al actual gobierno se intente trazar con líneas gruesas, aunque fuese, qué es lo que queremos hacer con el país, cuál es la vocación donde se cree que somos competitivos, forzar la alianza del Pacífico por abrir nuevos mercados y tener reglas de juego claras y dejarse de ingenuidades, pues. Tenemos dinero ecuatoriano en el exterior. ¿Por qué no viene? Porque no hay confianza. Y si no viene el dinero ecuatoriano que está en el exterior, ¿qué inversionista extranjero va a decir yo voy a meter plata en ese país? Y con dolarización, sin dólares, no tiene posibilidad el futuro económico de la República. Y no va a ser con gasto público, ni tampoco sería posible ahora que se quiera salir a recuperar la economía. El asunto es complicado, es serio, y en menos tenemos perturbaciones de la naturaleza de la política que produce el mamotreto que produjo ayer el Congreso, y creen que han actuado con una enorme dignidad. Pero claro, el proyecto... Perdona, ¿quién ganó en el Congreso? Obviamente no es una ganancia que hay que ponderarla y ponerla de referente y ejemplo. Sino, No, por supuesto. ¿quién ganó? La República, perdió la República. Perdió la República. Sí, correcto. Sin duda. Para mí, que no soy un experto, pero parece de toda la gente con la que he conversado que lo que convenía era acabar con el subsidio de los combustibles que se nos llevaban 1.200 millones de dólares que no tenemos de dónde sacar para cubrir ese hueco. Entonces, si tapábamos ese hueco, reduciendo los subsidios o bajándolos, como ya se hizo con la gasolina super, se lo hizo gradualmente, se fue subiendo de a poco y el país se adaptó. Y se conversó antes, pero en esta ocasión solo se convenció con los choferes, se los convenció de que iban a tener las adecuadas compensaciones, pero no se convenció prácticamente con nadie más. Y luego emergió algo que no es producto de una coyuntura, algo que estaba esperando que se tomen las medidas para actuar en consecuencia. Los escudos no se mandaron a hacer de un día para el otro, ni mismo que los lanzacohetes, ni los itinerarios para ir a quemar la Contraloría. Por supuesto, ¿cómo es que el país todavía no reacciona frente a la agresión al periodista Freddy Paredes y toda la televisión filmó el acto y quién lo lanzó y que el señor todavía circula con libertad? ¿Qué está pasando con la Administración de Justicia? Yo sé que hay procedimientos, pero ¿cuántas veces hemos visto que esos procedimientos se aceleran y se procede en consecuencia? Pero acá cunde la impunidad, entonces eso genera desencanto. Y cada cual, por supuesto, lo que insisto en señalar, se enquista en sus posicionamientos, en sus intereses, en sus puntos de vista, y no hay república en esa condición. He pasado horas noches estos días viendo cómo han manejado en Chile. Yo creo que... Pero es emblemático cómo fuerzas dispares se pusieron de acuerdo. ¿Y qué tardaron? Día y medio. Y ya está. Sí. Aquí el interés electoral está distorsionando todo. Cada cual quiere ser gran campeón frente a la opinión pública y no saben que la distorsión Ahí pegó de su imagen centro, es creciente. doctor. ¿Perdón? Ahí pegó usted un centro. Es que, bueno, un centro en fútbol, ojalá que haya alguien que coja la pelota. Sí, sí. Todos quieren coger la pelota del éxito electoral. Doctor Sí, Huerta. pues, pero así, no sé de qué país van a ser presidentes. Todas las partes tienen que bajar las exigencias. Mis dos invitados con esto rematan. ¿Cómo complementar, digamos, con esta actitud lo que queremos entre todos? Zafarnos de este complejo, no sé de qué,
¿Qué tipo de complejo estamos manejando entre todos los ecuatorianos? ¿Complejos buenos? ¿Complejos malos? ¿Hacia dónde, Mauricio Dávalos, debería apuntar el estado de ánimo de la población entre todos? Porque lo que aquí se ve es cosas indistintas. Cada uno busca sacar provecho para su renglón de apoyo y nada más que eso. Entonces, ¿cómo recomienda usted contribuir a la paz después de una minga de coincidencias entre todos los sectores ecuatorianos? Comenzando por los indígenas, para decirle algo. Cuando se vive en una sociedad en la cual no hay liderazgo de distintas posiciones, pero liderazgos solventes y con posiciones bien analizadas, sino una contraposición de intereses, realmente es difícil que esos intereses, si no son servidos como los actores quieren, vayan a ponerse de acuerdo, porque muchas veces van a estar en contraposición. Yo creo que en este momento el gobierno, que debería ser el que conduzca a los ecuatorianos, ha salido bastante debilitado después de los problemas de octubre y luego de la discusión de la ley en la Asamblea. Esto es grave porque el país necesita de un gobierno que sea eficiente y, más que todo, efectivo en su liderazgo. En este momento... Perdona, ¿qué significa ser efectivo en este liderazgo? Ser efectivo quiere decir que el liderazgo que tenga el gobierno, que pudiera tener el gobierno, realmente impacte y conduzca a la opinión pública. Pero eso, desgraciadamente, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque se nota inclusive las grietas que dentro del gobierno hay. Porque las propuestas, por ejemplo, económicas, que yo creo, y de acuerdo con ciertas noticias que he tenido, son bastante más integradas de lo que aparecen después, son un poco cortadas por algunas personas que dentro del gobierno se pretenden grandes estrategas políticos. Y las dispersan. Y recortan y deforman, y sale un Frankenstein. Esto no es bueno para el país, no es bueno. El gobierno debe hacer las cosas que debe hacer. Por ejemplo, en Pero materia... entonces, ¿anota usted que falta liderazgo de Lenin? Es que mire, hay campos en los que... carácter. Es que mire, yo admiro realmente dentro de las condiciones del presidente toda la actividad que tiene y todo lo que él ha logrado, ha logrado hacer. Sin embargo, el presidente obviamente no domina ciertos temas, especialmente el tema económico. Y quizás se deja influir por personas que, sin entender también el tema económico, pretenden, como digo, ser grandes estrategas políticos y le dicen, no, es que esto es muy costoso, el costo político va a ser fenomenal, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Sí. Eso es un muy mal consejo. Mire, en materia laboral, que es una de las cosas más urgentes que tiene que legislarse, y legislarse bien aquí en el país, han dejado en un limbo para que se haga en algún otro momento. ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con el Mauricio Pinto. Este era el momento justamente de negociar todo, porque en una ley que trate de integrar las soluciones para el déficit fiscal, para la competitividad, para todas esas cosas, naturalmente tenía que entrar también estas reformas laborales. Aquí procuramos buscar la verdad. ¿Cuál es esa verdad para el presidente Lenin en este momento? Gonzalo,
El tema Mauricio Pinto termina el programa. de hablar de la verdad es que estamos metidos en un túnel y que no hay una salida. Una salida. Que se pueda definir como una salida cierta a corto plazo. Por eso es que yo menciono que todo el mundo tiene que hacer, todos los que participan y los que participan o participamos, tenemos que tener exigencias que permitan ver la realidad del país. No podemos exigir cosas que no se pueden cumplir en un país donde está en la situación en que está. Si queremos que el Estado gaste menos, que tenga menos burocracia, tenemos que, por el otro lado, generar empleo en el sector privado, porque si usted no saca nada sacándoles del Estado y dejándoles en la calle, porque lo único que sucede es incrementar el desempleo y el empleo informal. Yo le tengo terror, y créanme, le tengo terror a la informalidad, porque una vez que se entra en la informalidad, es muy difícil el volver echarle reversa. El ejemplo es el Perú. Ustedes saben que conozco bien el Perú. El Perú tiene 70% de informalidad. Y las cosas no caminan precisamente por eso, porque hay dos sociedades absolutamente distintas, la formal y la informal. Aquí estamos en 50. Y aquí, si ya estamos 50-50. 50% de informal, eso es absolutamente peligroso. Trágico. Entonces, pongámonos a pensar qué país queremos, como dice la Francisco mitad Huerta. del país económico en informalidad. ¿Qué le significa a usted, Panchito? Ya cortó. Era una pregunta. Entonces... Yo diría, Gonzalo, para terminar, el tema es simplemente hay que hacer un pedido a la gente que diga, a ver, el país no puede destruirse por no ponerse de acuerdo. Pues eso sería la locura de todas las Claro. locuras, ¿no? Porque todo el mundo salimos perdiendo. Okay. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a usted. Gracias, distinguidos amigos y compañeros de tertulia en esta mañana. Ahí nos dejan pensando. Haga lo posible por hacerlo mejor. Usted personalmente, pensando en los demás, conversando con los demás. La búsqueda debe ser colectiva. No hay aquí renglones de opinión dominante ni cosa por el estilo. Porque de lo contrario, a la vuelta de la esquina, vamos a tener unas conflictividades de nuevo garrafales y equívocos administrativos y de conducción gubernamental equivocados, y no los debemos desear. Con toda la fidelidad, un manejo informativo